Listo, aguantó la grabada. Listo, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo más que podamos, porque como estoy conectada desde los datos, por fallas en el internet de acá, como les dije desde hacía horas, y que al parecer no lo van a solucionar esta noche, vamos a tratar de aprovechar al máximo para evacuar lo que necesitan para el parcial. Yo ya les envié el parcial por WhatsApp, lo voy a subir a la plataforma en algún momento, no sé cómo porque no me está dejando ingresar, no sé si es por el internet o si fue que se cayó la página de la universidad, pero seguro que hay mucha luz. No me permite hacerlo, entonces por esa razón se los envié por este medio. Nosotros estamos en este momento revisando un caso de hurto calificado y agravado en concurso con porte ilegal de armas. La idea es que hoy íbamos a exonerar personas, pero no vamos a poder hacerlo por este problema del Internet. ¿Listo? O sea, no les puedo hacer un ejercicio sin que ustedes hayan explicado antes, les hayan explicado primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay un problema que tienen ustedes con la pena, al parecer, con el hurto calificado y agravado y el porte. Vamos a hacer ese ejercicio rápido y a ver si nos resisten los datos y la conectividad para poder ver delitos sexuales. Si alcanzamos a evacuar el tema de hoy, seguimos con parcial normal. Si no lo alcanzamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Pues no tendríamos exonerados de este grupo, de este parcial, pero se acumularían para el final, ¿listo? O sea, tendríamos doble grupo exonerado en el final, para que no tengamos inconvenientes. ¿Les parece, doctores? Claro que sí, doctora. Listo, doctora. Me parece ¿Seguro bien. me están oyendo bien? No Muy tenemos problemas clarito, de clarito. Sí, sonido. doc. Sí, Doctora, señora. qué pena, no le escuché lo que habló. ¿Me repite, por favor? Doctor Joyver, estaba diciendo que vamos a tratar de que nos aguante de los datos de mi celular para ver todo lo que podamos y por esa razón no podríamos hacer ejercicio de exoneración porque pues yo no puedo utilizar los datos en las dos cosas a la vez. ¿Me hago entender? Pues ustedes contestan es vía WhatsApp y en este momento estoy compartiendo los datos desde mi celular al computador para que podamos tener la clase y no tener que programarla el día de mañana. Si alcanzamos a evacuar todo lo que tenemos que ver hoy, el parcial sigue normal, empieza esta noche y lo entregan el domingo a mediodía, entre 12 y 12:15, como hicimos la vez pasada. ¿Listo? Si por alguna Gracias, razón no doctora. nos resiste el internet, tomamos determinaciones vía WhatsApp para ver si mañana continuamos la clase o no, o si dejamos el parcial cortado hasta donde alcanzamos a ver para que sea evaluado solo la parte que alcancemos a ver. ¿Les parece? Sí, señora. Doctora Vanessa, señora. Doctora, Sí, buenas profe. noches. Eso era lo que le iba a decir. Lo que pasa es que ya leí los puntos del parcial y creo que el último punto habla sobre un delito sexual. Entonces, si alcanzamos a ver los delitos sexuales, ese punto ingresa al parcial. Y Si lo si no, alcanzamos a ver, lo vemos. Si lo alcanzamos a ver, hacen el punto 3. ujú, Si no, no harían el punto 3. ¿Listo? listo. Otra cosa, doc, a veces se le escucha como pegado, se queda como el audio como pegado y se traba y luego continúa normal. Entonces, también para tener eso en cuenta. Listo. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Voy a quitar video mío porque igual necesito compartirles pantalla. ¿Listo? Entonces, a ver si con eso reducimos un poco la emisión de, de datos, ¿vale? Ahí va. Listo. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Me siguen escuchando bien cuando comparto pantalla? Sí, Sí, Señora. profe. Listo. Entonces, dijimos que eran coautores impropios. Coautores impropios de hurto Coautores calificado. propios. Propios. Así era, propios, impropios son del otro. Pero ni siquiera hay ahí. Ya, ya. Momentico. Coautores propios de hurto calificado y agravado, tentado, según los artículos 239, 240, inciso
segundo y 241 numeral décimo. ¿Este era el décimo o era el 11? Ya no me acuerdo. El Décimo. Décimo, profe. Del Código Penal. ¿Listo? Y artículo 27, inciso 1. Eso. En concurso, gracias. Inciso, artículo 27, inciso 1, 239, en concurso heterogéneo, simultáneo, con tráfico, fabricación, Como coautores impropios. Pero ya habíamos de definido que armas. quedaba aporte, ¿no, profe? Sí, señor. En la modalidad deporte, artículo 360. artículo 365 del Código Penal. Y este es como en concurso heterogéneo, Inciso primero. simultáneo, como Coautores impropios. impropios. De tráfico, fabricación o porte de armas de fuego en la modalidad deporte. Listo. Doctor Bonet, señor. El numeral quinto que había dicho Juan Efraín, usted finalmente dijo que Sí, ¿cierto? señor. Porte de armas de fuego agravado. Agravado en la modalidad deporte, artículo 365. Gracias, doctor. Numeral 5. Inciso 3, numeral 5. Inciso 3. 3, numeral 5 del Código Penal. Listo. Gracias, Doctora, doctor. yo tengo, le iba a decir que yo tengo mi no pude con la palabra, Individualización. individualización. ¿Será que se la puedo mostrar? A ver si está bien. Lo que pasa, Doc, es que como tenemos tan poco internet, creo que no me va a permitir que tú compartas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el ejercicio desde acá y vamos aportando entre todos, ¿vale? Porque como tengo tan poquita rango de cobertura, no creo que me permita hacer el acceso conjunto, ¿vale? Bueno, doctora, pues voy a... Listo, sí. Voy a mandar, se la mando al grupo entonces. Gracias, doctor. Y agravado tentado. Listo. Como tenemos 2 delitos, entonces tenemos que hacer doble proceso de individualización de pena porque vamos a tasar pena por concurso. Primero que vamos a hacer la pena del hurto calificado y agravado tentado y luego el del porte ilegal de armas. Entonces, por acá, ya. Hurto calificado y agravado tentado. Y aquí, tráfico, bueno, porte de armas, pongámosle aquí, para que no tengamos problema. Agravado. Listo. Comenzamos con la pena del hurto. Como es calificado y agravado, no vamos a tener en cuenta la pena del artículo 239. ¿Recuerdan esas reglas que les expliqué? Cuando es calificado y agravado, se olvida por completo el artículo 239 para efectos de la pena, no para efectos de la imputación, porque sabemos que la imputación necesita el artículo base para saber de qué se trata el hurto. ¿Listo? Para los ingredientes normativos del tipo. Pero en este caso vamos a ignorar la pena del 239, damos con el 240 inciso segundo y aumentamos por el 241. ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Sí, señora, perfecto. Sí, señora. Artículo 240, inciso segundo del Código Penal. Tiene una pena de 8 a 16 años, ¿sí? Sí, señora. Entonces comenzamos, mínimo 8 años, lo multiplicamos por 12 y eso nos da 96 meses. Máximo
16 años, lo multiplicamos por 12 y eso nos da 192. 192 meses. Ahora vamos a incluir el agravante del artículo 241 del Código Penal. La mitad del menor. Que dice que se aumentará la mitad de la mitad a las 3/4 partes. Aplicando las reglas del 60, sabemos que aplicamos la regla número 4, que dice que la parte más pequeña va al mínimo y la más grande al máximo. Estoy haciéndolo un poco rápido porque esto ya lo habíamos explicado en una clase anterior. Entonces, 96 meses y acá 192. Entonces, 96 dividido 2 nos da, ¿por qué? Porque estamos aumentándole la mitad por el 241. Da 48, profe. 48 más 96 nos da 96 da 144. 144. y 192 meses lo dividimos en 4 y eso nos da 48. 48. por 3. 144. 144 más 192 que lleva 336. 336 meses. 336 meses. ¿Listo? Hasta aquí habíamos hecho la vez pasada en un ejercicio anterior. Pero ahora resulta que en este caso hay otras circunstancias que afectan el marco punitivo de movilidad, unas distintas. Y esa circunstancia en este caso, ya aplicamos acá 239, 240 inciso segundo y el 241, numeral décimo. Nos falta el artículo 27. Recuerdan que en el cuadro que vimos decía que la tentativa afectaba el marco. Entonces vamos a aplicar el fenómeno de la tentativa. Tentativa, artículo 27, inciso 1. Que dice que incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo, creo. Señora. Ya Correcto. como que me aprendí el código después de tanto tiempo. Lo sabes de memoria. Algunas cositas nomás. Qué Listo. envidia de memoria. Entonces, vamos acá. Mínimo. Setenta y dos y 144 meses. 252. Lo dividimos en 2 porque es no mayor de la mitad del mínimo. Eso nos da 72 meses. Ni mayor de las 3/4 partes del máximo. El máximo son 336 meses. Lo dividimos en 4 y eso nos da 84. 84, profe. 84 por 3, Por 3, 252. 252 meses. Y ese es el nuevo marco punitivo que tenemos en estos momentos. Qué cielo. Listo. Acá. Nuevo marco, entonces va de 72 a 252 meses de prisión. ¿Hay alguna otra circunstancia que modifique el marco punitivo dentro del hurto? Pues yo ¿El creo que caso? no. No, señora. El otro ya No, ¿no es es cierto? otra Ya. circunstancia. Ya quedó. Ahora vamos a sacar el otro delito, porte de armas agravado. ¿Listo? Entonces vamos con el artículo 365 del Código Penal. Artículo 365 del Código Penal. Vos, cantora, por favor, que me ayude con la lectura porque no puedo compartir pantallas por Facebook, por Google. Artículo 365, numeral 3.
¿Listo, chicos? Lo leo, doctora. Sí, por favor. Artículo 365. Fabricación, tráfico, porte. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en lugar de armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. En la De misma 9 pena incurrir a de 12. 9 a 12 años. Sigue. El inciso 3, la pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la conducta se cometa en las siguientes circunstancias. El numeral 5, obrar en coparticipación criminal. Listo. Duplicará. ¿Nos dicen dónde? No, señora. Entonces vamos a las reglas del artículo 60. Al numeral 1 del artículo 60, Muy bien. ¿Y qué dice el numeral 1, regla doctor uno. Bonet? que se aplica en ambas partes. ¿No es cierto? Que se aumentará. Cuando dice que se aumenta en una sola proporción y no dice hasta, entonces aumenta en las dos partes. Las Tenemos dos. pena de 9 años a 18 años. Hacemos lo mismo. Pasamos esto, mínimo 9 años por 12 para pasarla a 108. meses. Y eso nos da 108 meses. Yo creo que es de 9 a 12, ¿verdad? De 9 a 12, profe. Así de 9 a 12, perdón. Y el máximo, 12 años por 12, nos da 144 meses. Ahora sí vamos a aplicarle el agravante. Entonces el agravante del numeral quinto dice que se duplicará. Duplica la pena. Aplicamos artículo 60, Numeral 1. numeral 1, y se la aplicamos al mínimo y al máximo. Tenemos un mínimo de 108 Por 2. Acá pueden hacer 108 más 108 o 108 Sí, por 2, ¿no? 216. Nos da 216 meses. Y un máximo que 144 meses son 12 años y pues al doble serían 24, entonces no estaríamos superando el máximo 288. legal. 144 por 2. Recuerden que siempre tenemos que estar vigilando el máximo legal en cada delito individual, ¿no? Que serían 288 meses, o lo que es lo mismo, 24 años de prisión. Y este sería el nuevo marco. Tum, 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 tum. Acá. Y volvemos a lo mismo. Cuando tenemos penas o tenemos delitos en simultánea, es decir, en concurso, independientemente de que sean sucesivos o que sean simultáneos, como en este caso, si tenemos concurso de delitos, lo que tenemos que hacer nosotros es hallar los marcos definitivos, ¿listo? Que serían estos que estamos sacando acá. Y escogemos el que tenga el peor marco. En este caso, ¿cuál es el peor marco? El porte. Porte de armas. Porte de armas. ¿Listo? Y sobre ese comenzamos a trabajar y pasamos al siguiente escenario. Perdón. Ay, disculpen. Que serían el mínimo 216 y el máximo de 288. Entonces, mínimo 216 meses, un máximo de 288 meses. Y sobre este es que aplicamos la fórmula. Este es el delito número 1, o sea que sería el porte de armas. Y sobre este hacemos nuestra fórmula. 288 meses menos 216 meses. Máximo menos el mínimo nos da 72. 72. Dividido en meses. 4. Dividido en 4 para sacar los cuartos nos da 18. 18.
18 meses. Y este es el valor de cada cuarto. Voy muy rápido, lo sé. ¿Hasta aquí algún problema, doctores? ¿Algo que no entiendan? Que va volando, doc. No, André, Vamos bien. oye, Entonces estamos volando todos. Maravilloso. ya Cuando estamos. hagamos el parcial de pronto sí, doctora. Además, porque el parcial es este ejercicio, si no se han dado cuenta. Es casi el mismo ejercicio. O sea, ya tenemos la copia. Falta ver si les queda igualitico, porque pueden cambiar algunas circunstancias, ¿no? Pero esto les va a servir muchísimo para el parcial. De eso se trata, doctora, gracias. Listo. Ay, ay, ay. Valor de cada cuarto. Y comenzamos a colocar mínimos y máximos de nuestra casita. 216 meses. Y por acá, 234. 200, Perdón, ¿eh? 288. 288 meses. Listo. Entonces, sumamos. Espera, 234. a ver que se me perdieron. ¿Dónde están ustedes acá? Ya. 216 meses a 234 meses. Acá. 252. 234 problema es meses, que un día. no me está permitiendo escribir. Ya. De 234 meses y un día. Aquí de una vez le está 252. sumando el día. A 252. 52 meses. De 252 meses y un día A 270. a 270 meses. Y de 270 meses y un día a Al tope. 288 meses. ¿Nos dio exacto? Sí, señora, profe. Entonces aquí va Mínimo. cuarto mínimo, primer cuarto medio. ¿Vieron la sentencia que les mandé? El juez deja cuartos medios, ¿sí vieron? Segundo cuarto medio, no los divide. Pero cuando le toca, cuando los jueces, o sea, los jueces los dejan así planteados, pero cuando tienen que partir de los mínimos, hacen el análisis que hacemos nosotros. Y cuarto máximo. Ok, listo. Ahora, no recuerdo qué decía el caso, ¿habían circunstancias de mayor punibilidad? Pues había unas en el 58, pero ya estaban incluidas Ah, en ¿verdad el que del- nosotros hicimos este proceso? ¿Y aquí habían antecedentes? No sabemos, ¿no? No se sabe. No, Listo. Entonces, ¿sobre qué cuarto partiría el juez? el mínimo. Del mínimo. Acá no sabemos si se aceptaron cargos, si no se aceptaron cargos, ¿no es cierto? Sí, sí aceptaron cargos Sí, en la aceptaron audiencia de cargos. formulación de imputación. ¿Y fueron Eso. capturados en situación de flagrancia? Ajá, Sí, señora. Listo. los ¿Cuánto capturaron va a con el ser la perfume. pena hallada, doctores? ¿Tenemos algo que nos permita ponderar la pena en los términos del artículo 60? ¿Algo que no se haya tenido en Una cuenta? rebaja del 12.5, creo. En los Sí, pero términos ese es del, el No, del, ponderación del, no, del doctora. 61. sí. Ponderación no, nada. 216 meses, entonces le imponemos. Y sobre esto hallamos la rebaja por aceptación. Fueron capturados en situación de flagrancia y Sí. aceptaron cargos en audiencia de formulación de imputación. Eso quiere decir que a estos 216 meses tenemos que sacar el 12.5% Sí. para encontrar la rebaja. Entonces, 216 menos el 12.5%. 189 meses. Sí, señora. Sí, señora. Listo.
Y esta se convierte entonces en la pena definitiva a imponer por los dos delitos. Y ya, eso es todo. ¿Dudas? Doctor yo Bonet, tengo ¿cuál era tu duda? una duda. Dímelo. Es que en otro ejercicio que hicimos con los delitos de concurso, Ujú. yo había entendido que había que, Ay, sí. o sea, Tienes toda la razón. con el Acá no podemos hurto, hacer esto. Tenemos que sumarle el hurto primero. exacto, primero sumarle el señor. hurto, pero que solo lo podemos hacer de 0 hasta el límite bajo del primer cuarto. Ajá, tienes razón, porque se me ha olvidado el concurso, entonces hay que hacerle el aumento por el hurto calificado y agravado. En este caso, como no tenemos circunstancias ni de menor ni de mayor punibilidad que afecten el hurto, quiere decir que vamos a partir también del cuarto mínimo del hurto. Y entonces tenemos que observar el mínimo del cuarto correspondiente del hurto, que en este caso serían Es 72 meses. Entonces podemos subirle lo que queramos, pero sobre De 72. 0 a 71 meses y 29 días, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Doctora, Gracias, una doctor. pregunta. Y eso, perdón, Oscar Deli, qué pena. Qué pena. En el hurto calificado y agravado, ya va consigo que lleva arma, porque en el artículo, en el numeral 20 del artículo 58, se mira que lleva, si es con arma de fuego, pues tiene como un agravante, pero ese no se toma porque ya va consigo en el agravado del hurto, ¿cierto? No, Doc, es que no podemos aplicarlo dos veces entonces ni para el hurto ni para el porte. O sea, si no estuviéramos concursando con el porte, podríamos agravar el hurto por eso, por el 58, por esa circunstancia del 58, pero en este caso no, porque Doctora, estamos yo quería hacerle una pregunta y pedirle un favor. Como es de 0 a 71 meses y 29 días, y hasta donde le entendí usted es completamente potestativo del juez, Exactamente. yo le puse 30 meses. ¿Lo podemos Sí. hacer con esos 30? A ver Sí, si me claro, quedo no hay bien. rollo. Le podemos poner 30 meses, 20 meses, 10 meses, 3 días, lo que quieras, pero nunca tocar Nunca los 72. nunca los 72, sí. Entonces, a estos hacemos el aumento, perdón, hacemos la suma de los 216 más los 30. Ajá. Aquí vamos a cambiar esto. 246. Déjame preguntar, ven, tengo el casco, pregúntale que trago. Serían 246 meses. Yo les dije que ofrecieran de las medias. Ay, Sí, Dios. bueno. No, acabaron fue el cuarto. No, el resto. Alexander, ¿tiene su micrófono abierto? Ya. 246 meses. Ya ese sí le aplicamos el 12.5. Y ahora sí el 12.5 de 246 son 30.75, que restado a 246 da 215.75. Ok, 215.75 meses. Y entonces esto tendremos que transformarlo a días, ¿no es cierto? Porque no lo vamos a condenar Perdón, a 200. 215.25, discúlpeme, 215.25. Sí, Pedro, gracias por la corrección. Sí, pensé que era yo el que estaba errado. Espérame un segundo. Acá, suprimir, ya. Entonces, estos 215.25 no los podemos dejar en punto 25. Tendremos que pasar esto a días. Sí, son Eso no puede quedar así. 7.5 días. 7 días. Y entonces son 7 días. 215 Pues yo se lo aproximé a 8. El meses 7.5 yo se lo aproximé a 8. y 7 días. Qué cansón eres. Se supone que se le tiene que perdonar por lo bajo, ¿no? 7 días. Y listo. Pero es que pobre señora, semejante susto y todo eso, pues dejémoslo un día. Listo, doctor. Doctora Vanessa, cuéntamelo todo. Doctora, es que yo tengo una pregunta. Señora. Es que no sé si no puse cuidado ese pedacito de la clase, pero no sé si digamos que la rebaja por aceptación siempre va a ser de ese porcentaje. No, señora, eso depende de varias cosas. La primera, de si el delito admite o no rebaja, porque hay delitos que si usted acepte no van a admitir rebaja por disposición legal, como por ejemplo los delitos sexuales y todos los del Estatuto Antiterrorismo, que son la Ley 1121 del año 2006, ninguno de esos admite rebaja de pena. ¿Listo? Así tú aceptes cargos. Entonces, primero que sea un delito que lo permite.
En segundo lugar, que si fuiste capturado en situación de flagrancia o no. Y en tercer lugar, el momento procesal en el que aceptas. Hay varios momentos. Entonces, mi doctora Vanessa Preciosa, ¿tú tienes las diapositivas de tasación punitiva que les facilité en alguna oportunidad? Sí, señora. Listo. Entonces vamos a ir allá porque justamente esto es de varias clasecitas atrás y a veces se nos olvida cómo es que operan las rebajas. Entonces tú vas a buscar acá en la diapositiva número 20, creo que es. Acá. Paso 9. Esta. En esta diapositiva aparecen las rebajas de pena. ¿Listo? Entonces, mira, aquí aparece en la audiencia de imputación, hasta antes de presentarse el escrito de acusación, una vez iniciado el juicio, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, como fue capturado en flagrancia y aceptó en imputación, la rebaja es del 12.5. Si no hubiese sido capturado en flagrancia y hubiera aceptado en el mismo momento de la imputación, habría tenido una rebaja hasta el 50%. ¿Listo? Estas son las Entendido. circunstancias que hacen que proceda o no la rebaja de pena por situación, perdón, la rebaja de pena en un caso concreto. Eso lo da cada caso. ¿Listo? Sí, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, doctores, frente a este tema de individualización o tasación punitiva? Si ven que no es tan difícil aprender a individualizar con varios cuando ya hemos aprendido a individualizar con uno. No, Lo una duro es pregunta, que, disculpe. señor, Esto, ahí donde los cuartos, ahí siempre se suma. no te entiendo la pregunta, doctor. ¿Me ayudas, por favor? O sea, ahí en los cuartos donde aparece, digamos, donde aparece, pero es que no me aparece la foto. Espérenme. Entonces se puede poner la pantallita. Espérenme. No te Digamos, en el entiendo, ¿te primer ayudo? cuarto, ahí aparecen, digamos, listo, los meses y eso, pero en el segundo cuarto, ahí es donde se suma el día. Ahí hay que sumar eso. A ver, tú siempre haces lo siguiente para que me entiendas. Espérame un No segundo estoy y viendo deja. nada. A ver, te explico. Tú siempre haces lo siguiente para que nos quede más claro. Mira, digamos que el mínimo te da 2 meses. ¿Listo? Sí. Y el máximo te da 8 meses. Y el valor de los cuartos te dio 2 meses. 8 menos 2 son 6, dividido 4 da, ¿cuánto da 6 dividido 4? 1.5. Gracias, 1.5 meses, porque si no, no nos da. Entonces, ¿qué vas a hacer? Doctor, es que no sé cuál es tu nombre porque no estoy viendo en este momento el... Cristian. Ok, doctor Cristian, mira. Aquí. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Los cuartos. Entonces, tú coges al mínimo que te haya dado, a este mínimo, y le vas a sumar este valor que te dio de cada cuarto. Entonces, mínimo 2 meses, que sumado 1.5 te da el siguiente valor, que es el máximo de este cuarto, a 3.5 meses. ¿Sí viste? A 2 le sumé 1.5, ¿sí? Sí. Luego tú vuelves y tomas en este caso el 3.5 meses y vuelves y lo colocas aquí arribita. O sea, lo que te da aquí, lo colocas acá para arrancar el siguiente cuarto. 3.5 meses. Y a este valor de acá, vuelves y le sumas el valor del 1.5 y te da el siguiente. De 3.5 meses a 5 meses. Sí, señora. 5 meses. ¿Listo? Y este valor que te dio acá, los 5 meses, vuelves y lo colocas en el siguiente cuarto para arrancar. De 5 meses y le sumas de nuevo a ese valor, este valor del 1.5, que te da de 5 meses a 6.5 meses. Meses. Y vuelves y colocas lo que te dio, que es 6.5 meses,
aquí 6.5 y meses. le sumas el 1.5 otra vez y te da Ya. el máximo de 8 meses. Luego, en este caso, nosotros sabemos que no podemos dejar 3.5 meses. Entonces, lo que hacemos es que pasamos el punto 5 a días, con la regla de 3 que les enseñé, y eso nos da 15 días. ¿Listo? 3.5 meses es igual a 3 meses y 15 días. Y acá, 3 meses, también lo reemplaces. 3 meses, pero como no puede arrancar de lo mismo, le subes un día a 16 días. Y acá, de 5 meses y un día, a 6.5 meses, que son 6 meses y 15 días. Y acá, de 6 meses y 15 días a 8 Más un meses. 16. Y ahí te da. Ahí sería 16 en el último, ¿verdad, doctora? ¿Eh? Ah, sí, meses. sí, sí, Ya, 16 días, perdón. Y 16 días a máximo 8 meses. Sí, porque, Ahora o sí sea, te lo quedó más suma. claro, ¿no? Sí, claro. Listo. Doctor Oscar, señor. Doctora, en el ejemplo que vimos, hay dos casos, hay dos delitos. Entonces, si el juez decidiera tomar la pena de 216 meses, aplicarle pues el 12.5 y el descuento, y dejar ahí y no sumarle ni un día por el segundo delito, ¿es posible o no es posible? No O es debe posible, la pena sumarle- sería ilegal. Sáquelo y si le suma solo un día por el segundo delito, sí es posible. Sí, es posible. Ok. Pues sería raro, ¿no? Que un juez le sumara solo un día por un delito. Eso es muy raro, porque eso ya huele como a que, ¿y aquí qué pasó, sí? Por lo general los jueces le suben, aunque sea un mesecito, pero pues nada les impide que le suban un día, ¿no? Lo que sí no pueden hacer es no subirle nada, porque estarían condenando entonces por un solo delito, cuando realmente la sentencia procede por 2 delitos. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Listo, gracias, doctor Oscar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo Sí, le iba a hacer señora. una pregunta. Doctor Bonet. No, que le dé la otra persona. No sé, creo que Juan Efraín. Sí, No, hable Pedro y yo. Bueno, dale, Dale, doctor. hombre. en este caso, doctora, si son varios delitos, se va a tomar obviamente la pena más alta de todos los que se hayan de los cuartos. Y siempre se le va a sumar las penas inferiores del cuarto donde se esté, bueno, por debajo de la pena inferior del cuarto donde se esté moviendo en todos y cada uno de los delitos que se le hayan compulsado. Sí, señor. Sí, siempre hay que tener en cuenta que a veces la fiscalía imputa circunstancias de mayor punibilidad en un delito y en otros no. Entonces eso hace que no siempre se parta del mismo cuarto a pesar de ser el mismo caso. Es decir, si por ejemplo en el caso que acabamos de hacer la fiscalía le hubiera imputado circunstancias de mayor punibilidad para el hurto, pues nosotros no podríamos partir del mínimo del hurto. No podríamos observar ese mínimo de ese cuarto, sino que tendríamos que observar el mínimo del cuarto medio al que corresponda en ese caso. ¿Listo? Lo Listo. que ustedes deben tener en cuenta es que si sean 2 o 10 delitos, todos sumados no pueden superar los 60 años. Todo lo que se suba al juez por cada uno, todos juntos no pueden superar los 60 años, que es el máximo legal permitido en el país. ¿Listo? Listo, Para doctora, gracias. delitos concursales. Doctor Sabogal, ¿me vas a preguntar algo? Sí, entonces en ese caso, como dice Efren, uno tiene que mirar, digamos son 5 delitos, exagerando. De todos Sí. esos, en uno aplica el primer cuarto, en otro el tercer cuarto, segundo cuarto, en ese nos tocaría es hacer los cuartos en todos los demás delitos para poder establecer dónde va a caer y ahí se hace la suma correspondiente. Exacto, sí, señor. Ah, Lo que pasa es que así es que debe hacerse. Pero lo que pasa es que cuando uno pues ya mira el caso y se da cuenta que no hay circunstancias de mayor punibilidad, pues ¿para qué se pone a sacar los cuartos en los demás delitos? Si ya sabe que lo que tiene que observar es el mínimo de cada marco. Pero lo que reza la norma que debe hacerse es eso, hallar tanto los marcos como el cuarto o los cuartos de cada uno de los delitos y luego sí proceder a hacer los aumentos. Uno tiene que observar siempre
tanto el mínimo del cuarto correspondiente como el máximo legal establecido en Colombia para la suma de todos los delitos, que serían 60 años. Que ninguno se pase. Y si no, la pena es ilegal. ¿Listo? Doctor Bonet, ahora sí lo escuchamos. Doctora, yo le iba a hacer una solicitud. Teniendo en señor. cuenta que esa individualización nos quedó bien, ¿no nos puede regalar un puntico? Yo se la mandé al grupo antes de que usted empezara y pues quedó exactamente igual a la que usted hizo. Ah, claro, porque usted me dijo que le subiera 30, ¿no? ¿Usted me está usando, Sí. doctor Bonet? No, pues por eso le digo, la potestativo del juez los 30, pero la suma quedó exacta, o sea, toda la operación quedó exacta. Yo la hice con Doctor, Luisa Tobías. antes de terminar la clase, hablamos, ¿vale? Bueno, En público. Aquí yo no hago nada a la escondida. Todo en público. no, por eso. ¿Listo? Y mira Listo, la hora en que le mandé el ejercicio ahí al grupo, que fue antes de que usted empezara a hacer el ejercicio. abogados, Dios mío. Siempre dejando pruebas de todo. Sí, señor. No le discuto, mi doctor. 10 minuticos antes hablamos con usted y otras personitas que me interesa hablar. ¿Listo? Bueno, con Luisa Tobías hice yo la mía. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno. Listo, doctor. Listo, mi doctor. Es un poco más claro entonces ahora sí el proceso de tipificación del hurto calificado y agravado, del hurto simple, del hurto calificado y del hurto agravado. Y ahora sí viendo todo en la práctica de cómo se utilizan las teorías que les enseñé frente a lo del porte ilegal de armas y demás. Esta clase de cosas son las que quería que ustedes aprendieran. Yo sé que ustedes tienen un bagaje impresionante que realmente lo he dicho creo que tanto dentro como fuera de la clase, es el primer grupo tan avanzado que encuentro en todos estos años de experiencia en derecho penal. Un grupo tan avanzado como ustedes, eso es maravilloso, habla muy bien de cada uno de ustedes y del doctor Páez y de los demás profesores que han tenido el gusto de compartir con ustedes como docentes. No solamente es del profesor, sino insisto, es de ustedes porque hacen un muy buen proceso de aprendizaje y son personas muy inteligentes y muy inquietas académicamente y eso se demuestra en el conocimiento que tienen. Entonces, más allá de eso, tuve que readecuar toda la clase porque pues yo venía bajo las ideas de que siempre vienen con muchos huecos y que prácticamente toca empezar de ceros, pero con ustedes no fue así. Entonces, con ustedes ya se siente uno más al ritmo del Colegio de Abogados Penalistas, aquí en clase con el colegio. Entonces, ya se siente, vamos a disparar a las minucias de la práctica y ya a las cositas que no aprende uno sino dentro del ejercicio profesional. Entonces, por esa razón no nos hemos dedicado mucho a delitos específicos porque, según ustedes me dijeron, tuvieron la oportunidad de al menos conocerlos de manera general. Ya hemos hecho algunos énfasis en ingredientes normativos del tipo que no los tenían tan presentes y en cómo las clasificaciones son importantes para determinar las conductas y específicamente los ingredientes normativos del tipo objetivo y de tipo subjetivo. ¿Listo? Doctora Vanessa, señora. Doctora, qué pena, pero yo sí tengo una duda porque yo soy súper mala para las matemáticas. O sea, yo tengo claro, lo siento, pero, o sea, yo tengo clara la teoría, ¿sí? O sea, yo sé lo que tengo que hacer, pero el tema es en la operación, ¿sí? Entonces, me quedé y siempre me he quedado en el tema de la rebaja. ¿Sí? En el tema de la rebaja, listo. Suele Sí. pasar, ¿sabes por qué? Porque estamos trabajando con rebajas de porcentaje. Cuando son exactas es más fácil. Cuando yo te digo, rebájale el 50% o la tercera parte es más fácil, ¿cierto? Es ahí en esa parte, porque entonces yo hago la operación en mi calculadora y pongo 246 meses y lo voy a dividir en 12.5%, ¿sí? Es así. No, no tienes que dividirlo porque mira lo que tenemos acá. ¿Ves? Ah, Eso signo de con resta. razón. ¿Listo? Porque estás rebajando. Entonces, como rebajas, restas. Un signito nos estaba dañando las cosas. No te preocupes, doctora Vanessa. A todos nos pasa. Un signito nos daña el caminado. Es menos el porcentaje que se le vaya a asignar a la rebaja. Sí, señora. Y Igual lo bueno es que en las calculadoras ya lo puedes hacer completo. Entonces tú llegas y le colocas 246 menos el 12.5% y te da exactamente el valor. Es que cuando estábamos haciendo el ejercicio, yo lo estaba haciendo y me dio. Y entonces ahorita volví a intentarlo para que se me quedara y le estaba poniendo a dividir. Y pues obviamente eso se hizo un zaperoco Claro. porque no va a dar.
Y yo algo estaba haciendo mal, pero entonces qué pena interrumpirla yo como siempre, doctora, pero No te tenía la preocupes, duda. para eso estoy. Para todas las dudas que ustedes tengan, es mejor que las absolvamos aquí en clase y no por allá en la vida práctica donde nos pueden costar un ojo de la cara. ¿Listo? Claro, mi Gracias, doctora, doctora. con el Muy mayor. claro, muy amable. Listo. Doctora Liliana, con su venia, Mi doctor Mario, señor. digamos, otra opción de esa operación que manifiesta la compañera en la duda sería hacerlo en 3 pasos. Coger el monto, aplicarle el porcentaje y después en otra operación coger el monto y restarle ese resultado que le dio del porcentaje. Sí, yo Es un creí que poquito esa más iba a ser largo, la pero duda. Yo pensé que esa iba a ser la duda, porque pues acá lo hacemos muy rápido, ¿no? Pero entonces se puede hacer así, ¿no? 200, incluso se puede hacer con regla de 3. Si el 100%, si 246 es el 100%, ¿no es cierto? sí. ¿Cuánto es el El 12.5%? 12.5%, ¿cuánto es? Pero sería el contrario, doctora, para dejar debajo del por ciento. Sería el 100% es igual a 246. Eso. X. Ah, ya te entendí. El 100%, Ok, sí. el 100% es igual, ¿dónde está el igual? A 246 meses, ¿no es Gracias. cierto? Entonces, el 12.5%, ¿a cuánto es igual? Esta es otra manera de hacerlo, doctora Vanessa y compañeros. Y entonces tomamos, multiplicamos 12.5 por 246 y el resultado lo dividimos en 100. ¿Cuánto nos da? 30.75. 30.25. 30.25. ¿Listo? Entonces, este porcentaje se lo vamos a restar a los 246. 246 meses menos 30.25. ¿Cuánto les da? Bueno, pues yo no sé, pero creo que está 30.75. 30.75, correcto. Sí, gracias, Edilberto. ¿Cuánto? Es 30.75. Sí, lo que ¿Cuánto pasa es les que da? al descontarle a 246 da 1.25. Sí, pero igual lo tendríamos que pasar a meses, a días. Daría 215.25, doctora. 215.25. Y mira, este 215.25 de acá es el mismo 215 que al pasar el 25 nos quedan 7 días acá. Entonces, mira, son dos maneras de llegar al ejercicio, al resultado de la misma manera. ¿Listo? Un poquito más claro. Insisto, hay muchas maneras de hacerlo, pero pues cada quien escoge la que le facilita más, la que se le facilita más. Y pues para los que no somos muy hábiles en matemáticas, a veces nos cuesta un poquito más de trabajo encontrar esos caminos. Entonces, les muestro algunas de las formas en que se puede hacer y ustedes eligen con la que se entiendan mejor. Doctora Margarita, señora. Doctora, buena noche. Una pregunta, y me excuso si usted ya lo ha explicado, los compañeros lo han entendido de una manera diferente o más rápido. Cuando usted nos explicaba para hallar el marco punitivo, cuando son delitos simultáneos, heterogéneos y demás, cuando hay varios delitos, ¿sí? Siempre se toma la pena mayor que se haya, ¿cierto? Para poder hallar los cuartos. Siempre se toma la mayor. Yo tenía entendido eso. Sin embargo, ahorita escuchándola, me genera confusión cuando dice que toca coger cada uno de los delitos que se están imputando y hallarle los cuartos a cada uno de los delitos. Entonces, ¿cómo es lo más práctico o el deber ser que uno debe llevar tanto en la academia o la práctica, o será que yo me confundí en esa apreciación que su merced dijo ahorita? Es que son momentos diferentes de la individualización de pena, mi doctora. Estamos hablando primero de este ejercicio que hicimos, que se hace para determinar de cuál delito vamos a partir. Para ese hallamos los marcos Sí. definitivos, mira. Y escogemos el más grave, el de la pena mayor. Sí. ¿Listo? Hasta ahí Hasta ahí lo tenía claro. Sí, señor. Listo. Pero después
nosotros a este, solamente al que tenemos como el marco peor, le sacamos los cuartos, ¿no es cierto? Sí, A este de acá. sí. Y entonces viene la duda. Y al otro delito le tendremos que sacar los cuartos, que es por el hurto calificado y agravado. Es decir, tendremos que hacer el mismo proceso con el marco del hurto. No lo tenemos que hacer si no existen circunstancias agravantes genéricas, es decir, que nos cambien el cuarto del cual vamos a aplicar. Como en este caso, tanto el hurto como el porte vienen sin circunstancias de mayor punibilidad, no tenemos que sacar los cuartos del otro delito. ¿Listo? Ok, es solo cuando vengan con circunstancias de mayor punibilidad. Solo en ese caso, sí, señora. En ese caso Ok. sí tenemos que hacer los cuartos de todos los delitos que tengamos. ¿Listo? Perfecto, doctora. Mil gracias por la aclaración. No, señora. Con el mayor gusto, mi doctora. Listo. Ahora sí. ¿Todo ok? ¿Ya somos unos duchos en esto? Doctora, ¿le puedo pedir un favor? No practicar, ¿Es doctor. posible que nos permita nuevamente en su pantalla para tomar un pantallazo el tema de la rebaja que está por aceptación? Un cuadrito que abrió. ¿Este? Ah, ese No. fue el PowerPoint, profe. Ah, el PowerPoint. Ah, ok. El paso 9. Ah, espérame porque lo cerré. Profe, por enviarlo al grupo. Pero es que ustedes lo tienen. Yo Sí, hace Oscar, años el luz se los paso envié. 9. Es el paso 9. Ok, ok. Ahí está. ¿Listo? No abrió. No se ve, profe. ¿No se ve? No, Está en señora. su explorador de archivos. Listo. ¿Ahí? Ahora Sí, señora, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Listo? Sí, Ok. señora. Vamos a empezar entonces un universo completamente diferente, desde unos delitos completamente distintos que ustedes ya tuvieron la oportunidad quizás de ver de manera general con el doctor Páez o con el profesor que hayan tenido la clase, pero que el día de hoy lo vamos a ver desde el punto de vista netamente práctico. Entonces vamos a ver los delitos sexuales como tal, como se ven en la vida real, o sea, en la práctica judicial. Vamos a aprender a interpretar el dictamen médico legal forense de delitos sexuales y entonces voy a tratar de concretarles a ustedes una conferencia que di en el Colegio de Abogados Penalistas justamente sobre delitos sexuales y va a ser la misma que les voy a dictar a ustedes el día de hoy, pero en esa oportunidad con el Colegio de Abogados Penalistas tuvimos un problema con YouTube y es que como son imágenes explícitas, vamos a ver imágenes explícitas de delitos sexuales, pues nos banearon, es decir, nos colocaron como que estábamos muy subiditos de nota, vamos a ver vaginas, vamos a ver clítoris, vamos a ver anos, etcétera, etcétera. Entonces eso pues hace que a veces baneen la clase, YouTube. Entonces yo les voy a enviar de todas maneras a ustedes las diapositivas de delitos sexuales si eso llega a pasar. Es decir, si nos bloquean el video de la clase de hoy en esta parte de delitos sexuales. Yo insisto en que sé que estoy con personas supremamente juiciosas, responsables y ante todo maduras, y por eso me atrevo a dar la clase en los mismos términos en que la di ante el Colegio de Abogados Penalistas, porque sé que esto no es objeto de risa, ni de guachafita, ni de morbosidades, sino que estamos viendo las cosas desde un punto de vista muy profesional. Y les pido a todos me disculpen por la aclaración que les estoy haciendo y la petición para que se haga de esa manera. ¿Listo? Creo que aquí ninguno es un bebé, ni somos menores de edad para no poder ver esta clase de imágenes y creo que todos nosotros incluso las hemos visto en vivo. Entonces, vamos a empezar a analizarlas desde el punto de vista médico, legal, los delitos sexuales. ¿Listo? Comencemos. Ok. Existen 3 clases de delitos sexuales en Colombia, 3 grandes clases de delitos sexuales en Colombia. Los delitos de violación, los delitos abusivos y los delitos de proxenetismo. ¿Listo? Son 3 clases de conductas que se sancionan en el país de forma independiente a través de varios artículos del Código Penal. Perdón, doctora Margarita, ¿te bajo tu manito?
Qué pena, doctora. Sí, señora. Qué No te pena, preocupes, gracias. es que cuando hay una mano levantada me sale un aviso especial que me corta un poco la vista. Listo. Entonces, los delitos de violación, como su nombre lo indica, son aquellos que se refieren a actos, o perdón, a accesos carnales propiamente dichos o a actos sexuales propiamente dichos. Lo que uno considera como violación en el contexto general de la palabra. Los delitos de carácter abusivo son de dos especies. Los cometidos sobre menores de 14 años por disposición de una presunción en el país que se llama la presunción iure et de iure, que ahorita vamos a hablar de ella, y los otros que se refieren contra personas que se encuentran en incapacidad de resistir y el acoso sexual. Los delitos o los delitos cometidos de forma abusiva contra personas en incapacidad de resistir los vamos a ver con la minucia de cuándo se encuentra uno en situación de incapacidad de resistir. Y el acoso sexual se deriva de una incapacidad de resistir específica bajo el contexto del dominio que se ejerce sobre la víctima, dada una situación particular que tiene el sujeto activo que le da poder especial sobre la víctima. Los delitos de proxenetismo se sancionan no porque, y en esto quiero ser muy enfática, no porque la prostitución sea delito. La prostitución no es delito, es un trabajo, es una actividad legal, ¿listo? Pero el problema es cuando se utiliza a personas con fines de prostitución, es decir, cuando existe alguien que se beneficia de esa relación o de ese contrato, por decirlo así, de servicios sexuales, distinto a la persona que está ofreciendo los servicios. Es decir, si yo decido prostituirme, no es ilegal. El problema es si alguien se beneficia económicamente de la prostitución que yo estoy ejerciendo, que es lo propio del proxenetismo. ¿Listo? Sí. Los proxenetas como tal, los explotadores sexuales, ¿listo? Que se pueden dar bajo cualquier contexto propio de los delitos sexuales e incluso de delitos de tratas de personas con fines de explotación sexual comercial, que han venido incrementándose en el país de forma significativa en los últimos años a raíz de la migración de compatriotas venezolanos a Colombia. Muchas de estas mujeres han entrado a las redes de prostitución y están siendo explotadas, incluso algunas las traen desde allá, ya, y ellas dicen, es que yo quiero prostituirme, o sea, no tengo otra opción, entonces lo quiero hacer. Entonces no es delito, pero lo que pasa es que en la trata de personas con fines de prostitución, el hecho de que la víctima, es decir, la mujer mayor de edad, dé su consentimiento, no exime al proxeneta, en este caso al tratante, al que trata a las personas, al que las utiliza con esos fines de responsabilidad. Entonces, traer a una persona de cualquier parte del mundo o tenerla aquí en el país, si es nuestra, si es de nuestro compatriota, y decirle, mira, si tú te prostituyes, yo te doy tanto dinero al mes, etcétera, etcétera, esa actividad es ilícita. Si ella lo quiere hacer solita y ganar dinero por eso, está bien, pero no se puede utilizar a terceros dentro de esta relación. Hasta acá están claras las tres grandes clasificaciones de delitos sexuales en el país. Sí, profe. Tengo una pregunta. Doctor. Lo estás diciendo cuando se toma a una persona para utilizarla desde el punto de vista de negocio sexual. Pero digámoslo así como tú lo dices, si ya son trabajadoras sexuales normalizadas, por decir algo, que están en el barrio Santa Fe y yo las organizo y las pongo en un club especial, y entre comillas las pongo, eso también sería delito, ¿cierto? Ah, ok. Claro, ¿y qué es lo que se hace en estos clubes? Se hacen redadas y lo que se le pregunta a las mujeres que están allí es, ¿usted trabaja acá? Y dicen, no, yo solamente ingreso a ofrecer mi servicio, pero yo no tengo relación con el club. Y el club siempre va a negar la relación con la trabajadora sexual. El problema adicional es si se trata de menores de edad, porque si se trata de menores de edad, sí es el acabose. O sea, si son mayores de edad y están ofreciendo su servicio sexual en el club, no hay ningún problema. Eso no es delito, insisto. Todo lo contrario. Es una actividad lícita. Incluso las trabajadoras sexuales han obtenido protección por parte de la Corte Constitucional.
Entonces, es muy importante que ustedes hagan esa diferenciación clara. Si yo decido prostituirme, es mi asunto y no es ilegal. El problema es si alguien más se beneficia de eso. Sea un proxeneta, sea mi pareja, sea el que sea, no puede realizarse. ¿Recuerdan ustedes que en el triste caso de Sarita, la niña desaparecida, que nunca han encontrado, decía la mamá que el señor pareja de ella, la obligaba a prostituirse? Y muchas de las parejas de ese señor decían eso. Entonces, él actuaba como proxeneta de ellas, pero a su vez era su pareja. Esa situación es ilegal. Ahora, si yo tengo una pareja y yo me dedico a la prostitución, y obviamente el dinero que yo gano lo compartimos en el hogar, es distinto. ¿Me entienden? Así mi pareja sepa o no sepa que yo me dedico a la prostitución, porque yo voluntariamente estoy entregando el dinero. Pero si hay alguien que me está obligando o me está incentivando a que yo me prostituya y a sacar un lucro de esa tercera persona de esta situación, es una actividad ilícita que es proxenetismo. ¿Listo? Doctora, qué pena con usted interrumpir. Es que ahí me genera la duda. Entonces, digamos lo que hacen los clubes nocturnos o los prostíbulos, como se conocen, ¿es una cuña o una uñita saltada a la ley? Pues porque si usted me dice que van y hacen redadas en donde se sabe que son prostíbulos, en donde se sabe que se dan servicios sexuales y que las trabajadoras sexuales les tienen que pagar una cuota, moderadora por así llamarlo, al dueño del establecimiento por las prendas, por todo, y ellos ofrecen los servicios junto a los meseros y todos estos. Entonces, si se tiene todo este conocimiento, ¿por qué aún no se realiza si se supone que, según lo que usted dice, ellos están ganando como intermediarios un dinero extra aparte de expenderle licor? Porque supongo que ese es el caso que sacan entre comillas. Ese es el principal argumento, exactamente. Ese es el principal argumento que utilizan ellos. No es que yo me beneficie, o sea, yo ofrezco esto, es porque de todas maneras, si el cliente está contento con la prostituta al lado, ella lo convence de que consuma más licor, y pues eso significa algo bueno para mi negocio, pero yo no me estoy liquidando como tal de la actividad del cuerpo de ella. ¿Listo? Ese es el principal argumento que siempre utilizan los clubes. Y en la segunda situación es, que ya vamos a verlo específicamente en el delito, es que de los delitos de explotación sexual que se encuentran en el artículo 213 en adelante, existen varias situaciones diversas que pueden llegar a ser tipificadas dentro de los clubes nocturnos, pero que necesitan probarse. Entonces, por ejemplo, en el 213 dice inducción a la prostitución. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona. Esta es una forma de convencimiento. Convencimiento o de obligar a una persona a prostituirse. ¿Listo? Esto es inducción a la prostitución. Proxenetismo con menores de edad. Este es un delito especial para menores de edad. El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años, incurrirá en prisión de 14 a 25 años. Constreñimiento a la prostitución, 214. El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro constriña a cualquier persona al comercio carnal o a la prostitución, incurrirá en prisión de 9 a 13 años. La trata de personas, el 215 fue derogado porque existe un agravante específico en la trata de personas que es con fines de prostitución, ¿listo? Y está en un delito aparte, está en un bien jurídico aparte, que son delitos contra la libertad personal. Aquí vienen los agravantes del 216, y luego vemos el 217 que dice estímulo a la prostitución de menores, que también es para menores, el que destine, arriende, mantenga o administre o financie una casa o un establecimiento para la práctica de actos sexuales en el que participen menores de edad, incurrirá en prisión de 10 a 14. Eso es lo que ocurre en estas redadas. Si encuentran menores de edad, está este delito y automáticamente el club es cerrado. Se encuentran menores dentro del lugar. Bueno, eso es lo que se supone que debe pasar, ¿no? Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años. Este es un tipo penal muy especial también para niños. Pornografía con menores de 18 años. Turismo sexual. El que dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años. Y ya.
omisión de denuncia y inhabilidades de delitos sexuales contra menores. Si ustedes ven, todos estos delitos tienen unas características principales. La primera que se refiere al ingrediente normativo del tipo del beneficio de carácter económico o el ánimo de lucro para mí, beneficiándome de la actividad sexual de satisfacer los deseos de un tercero. ¿Listo? Pero ¿qué implica la conducta además? Que se realice con menores de 14 años, con menores de 18 o de 14. En cualquiera de los dos casos son agravantes y son circunstancias específicas, ingredientes normativos del tipo. Pero adicionalmente es que siendo mayores de edad, yo las esté obligando o las esté constriñendo, es decir, de alguna manera intimidando o viciando su voluntad para que presten el servicio. Si no es así, no hay conducta típica. No es posible. ¿Ves? No lo es. Salvo que estemos en un tipo de trata de personas con fines de explotación sexual. Y la trata de personas tiene unos ingredientes normativos del tipo distintos a los delitos sexuales, porque insisto, la trata de personas con fines sexuales no es un delito sexual, no es un delito contra el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual, sino es un delito que está dentro de la cápita de la libertad individual, es decir, está al nivel del secuestro, a ese nivel. Entonces son delitos diferentes con ingredientes normativos del tipo distintos, con capítulos diferentes y sobre todo con bienes jurídicamente tutelados diferentes. El solo hecho de encontrar a una mujer en un establecimiento público, como en algún momento ocurría en la piscina en donde estas chicas vivían allí específicamente y ellas tenían que pagar un valor por la pieza, por decirlo así, y adicionalmente les pagaban por hacer los shows y aparte ellas recibían dinero por prestar el servicio sexual al cliente. Porque una cosa, o sea, era una empresa organizada de forma diferente, ¿no? Una cosa es el show y otra cosa es ya pasar a parte individual con la prostituta, ya sea para un show individual o para tener sexo con ella. Son situaciones diferentes, reguladas dentro de un campo de laboral, entre comillas. Pero si la mujer no está siendo constreñida u obligada, ni es menor de 14 años, es muy difícil tipificar una conducta, salvo que estemos hablando de trata de personas. Y es que de alguna manera se les está obligando y se les está manteniendo afectadas en su libertad por esta situación, que eso sí está ocurriendo en muchas partes del país. En Bogotá hemos descubierto cerca de unas 10 redes de prostitución que actúan en sitios de muy altos estratos en Bogotá, donde se sacan apartamentos y aparte estudios, no, son apartamentos de 3 o 4 alcobas en condominios o en conjuntos cerrados muy al norte de Bogotá, en sitios muy lujosos, y se mantiene a las mujeres allí con cámaras cerradas, con circuitos cerrados de televisión, se les mantiene privadas de la libertad, a muchas de ellas se les mantiene drogadas, todo lo que realizan dentro de las habitaciones son grabados y esa información después es publicada en redes de pornografía, se les prohíbe hablar con sus familiares, se les da una mínima cantidad de dinero, pero no se les permite salir sin vigilancia. Entonces, mira que aquí es una situación muy distinta a la de una trabajadora sexual que podríamos encontrar en un club nocturno, como por ejemplo en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe. Entonces son situaciones muy distintas para que lo tengamos un poco más en cuenta y entendamos que las redes de prostitución en general tienen muchas actividades sexuales de las cuales se pueden lucrar. Incluso a estas mujeres cuando no están teniendo relaciones sexuales con hombres, en ocasiones las ponen como modelos webcam para que incluso estando sin cliente, estén trabajando y produciendo dinero para el proxeneta principal. Doctor Juan Efraín, señor. Gracias, doctora. Así como en la pena lo máximo son 60 años, ¿para las multas también hay algún tope definido o simplemente no lo existe? Sí, O el señor. que tenga... Artículo 39 del Código Penal, el máximo de la multa son 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el país. ¿Listo? Gracias, doctora. A usted, doctor Juan Efraín. Doctora Vanessa, señora. Doctora, entonces estamos hablando de dos conductas diferentes. Enmarcamos en el proxenetismo el tema de lo que ocurría en la piscina, ¿sí? Y lo que usted indica en los apartamentos, entonces, ¿eso es trata de blancas?
es trata de personas. El delito de trata de blancas no existe realmente. De hecho, por una connotación humanista y de no segregación racial, se dejó de utilizar el término de trata de blancas porque pues se asumía que las únicas que podían ser tratadas eran las blancas. Y no, cualquier mujer o cualquier hombre puede ser tratado, entonces, o puede ser objeto de trata, sino que la trata tiene muchos fines. Hay tratas con fines de esclavitud, hay tratas con fines de servidumbre y hay tratas con fines de trabajo sexual. Entonces, los fines para los que se puede traficar con personas son distintos. Y a pesar de que uno de los fines es puede ser la utilización de la víctima en delitos sexuales o para actividades sexuales, la trata de personas no se encuentra dentro de los delitos sexuales, sino dentro de los bienes, dentro del bien jurídico de la libertad individual, no dentro de Ahí la es donde libertad, integridad y tengo, formación sexual. ¿Listo? ahí es donde tengo como la duda, porque entonces no sé en qué parte enmarcar ese caso que nos expone del tema de los apartamentos del norte. Y también Esto es tengo otra trata. duda porque no sé si la trata de personas aplica solamente cuando yo traslado a una persona hacia otro lado. Ok, ya te explico cómo funciona la trata. Vamos a ver el artículo como tal. Creo que ese sí no lo alcanzaron a ver por obvias razones. Es un delito muy específico. De pronto uno dentro de los delitos de libertad, integridad, de libertad individual ve secuestro y secuestro extorsivo, pero rara vez ve trata de personas. Entonces vamos a ver la trata de personas, que además es un delito que está en continua evolución, precisamente por los fines con los cuales se trata a las personas. ¿Dónde está? Trata. Ese es el 160 y algo, 170 y algo, 188A. Vamos a ver. Artículo 188A, trata de personas. El que capte, captar, no necesariamente es que tú te lleves a una persona a otro lado, puede ser en un mismo barrio. ¿Listo? Captar, o sea, llamar la atención, reunir personas, o sea, atraerlas. ¿Listo? Captar, trasladar, acoger o recibir a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, incurrirá en prisión de 13 a 23 años y multa de 800 a 1.500 salarios. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre. Aquí hay un caso de condena de trata de personas en Bogotá con fines de servidumbre, de una señora que captó a una señora también, a una joven de una comunidad indígena, se la llevó a su casa para que le hiciera todos los oficios de la casa y lo mismo, no la dejaba salir, no la dejaba comunicarse con nadie, nunca le pagaba, nada, y la señora, la muchacha se logró volar después de cierto tiempo y la denunció y la señora fue condenada por trata de personas con fines de servidumbre. Ojo, no la estaba explotando comercialmente por sexo, ni ella estaba obteniendo dinero por eso, pero sí estaba obteniendo una contraprestación y era que había alguien que le hacía oficio en su casa todo el tiempo y nunca le pagaba. ¿Listo? Trabajos forzados, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, poner gente a mendigar, el matrimonio servil, la extracción de órganos, esta es otra de las fuertes de trata de personas, el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. ¿Listo? Entonces, mira, mi doctora Vanessa, que este delito de trata de personas trae muchos ingredientes de normativos del tipo distintos a los que medio vimos ahorita en delitos sexuales de proxenetismo. ¿Sí ves? Allí en el proxenetismo nos dicen es, siempre tiene que ser una actividad sexual en donde participan 3 personas. Una persona que presta la actividad sexual, otra que se beneficia o tiene placer de alguna manera de la actividad sexual de esta persona y otra que se lucra de lo que hizo la persona que está obligada de alguna manera a prestar la actividad sexual. Aquí en la trata de personas es un poco más industrial, para que me entiendas, más empresarial. Y entonces no son una o varias mujeres que tenemos aquí con estos fines, sino que incluso estas mujeres están privadas de su libertad. De alguna manera. No les permitimos moverse del lugar en donde están
sea porque son nacionales, o sea, pueden ser colombianas y tenerlas acá, o pueden ser extranjeras, o podemos traerlas desde el extranjero, o llevarlas a otro lugar con esos fines específicos, como por ejemplo ocurría en la telenovela Café, que ustedes no se acuerdan porque ustedes son muy niños, pero en Café, Margarita Rosa de Francisco viajó engañada en una red de prostitución en donde la trataron en Europa, la llevaba por diferentes países, en donde ella gracias a eso logró aprender el idioma, diferentes idiomas, pero en donde la obligaban a prostituirse. Y eso es muy común. Entonces, en estas tratas internacionales se las llevan, incluso en países en donde la prostitución y la actividad sexual del proxenetismo está permitida, como por ejemplo en Ámsterdam, en el barrio rojo de Ámsterdam, en donde se comercializan estilo ganado a las mujeres de todas las razas, de todas las edades, menos menores de edad, eso sí, pero sí con fines muy específicos que son para la prostitución y la explotación comercial de la mujer con esos fines específicos. Entonces, en muchos lugares se las llevan y les quitan sus pasaportes, les quitan sus cosas, le dicen, Shane, usted viajó sin invertir un solo peso, usted tiene una deuda con nosotros y tiene que pagar por esa deuda para que nosotros le devolvamos sus papeles y se pueda ir a su país. ¿Cómo paga? Prostituyéndose. Entonces, y lo curioso es que les empiezan a cobrar y les hacen sanciones y cosas para no dejarlas ir nunca. Entonces ellas nunca terminan de pagar su deuda, realmente. Primero. Y segundo, muchas de ellas son sometidas a conductas de adicción de sustancias o de abuso de sustancias, entonces a las mujeres terminan manteniéndolas drogadas casi todo el tiempo y les pagan con drogas, mientras ellas siguen prostituyéndose a cambio de drogas. Entonces mira que la situación es distinta, es una industria más grande. ¿Me entendiste, doctora Vanessa? En la trata de personas con fines de explotación sexual, que no ocurre en los delitos sexuales de proxenetismo, en donde también existe comercialización de mujeres o de hombres en delitos con fines sexuales, pero es solamente bajo el entendido de que la utilizamos para esto y otra vez queda suelta. En cambio, en la trata de personas las mantenemos de alguna u otra manera privadas de la libertad. ¿Listo? Están secuestradas. ¿Listo, doctora Vanessa? Estamos hablando más entonces como un concierto para delinquir, doctor. Podría darse un concierto para delinquir, pero si logramos establecer los elementos del concierto para delinquir. Pero el concierto para delinquir es un delito secundario. Recuerda que necesitamos un delito primario, que sería la trata de personas con fines de prostitución. Doctora, ¿usted me puede recordar, por favor, el artículo? Qué pena con usted. 188D. ¿Qué? 188A. Gracias, doctora, muy amable. A ti, listo. Entonces, estos son las grandes clasificaciones de delitos sexuales. Y si la trata de personas no está aquí. ¿Listo? Esto solamente es capítulo contra libertad, integridad y formación sexuales. Entonces, los delitos sexuales como tal, específicamente los primeros, los de violación, se refieren a estas conductas. El primero es el acceso carnal y el segundo es el acto sexual diverso. ¿Listo? El acceso carnal está definido en el artículo 212 del Código Penal, en donde nos dicen exactamente qué se entiende por acceso carnal. Y ojo, el acceso carnal no es delito. Si el acceso carnal fuera delito, toda relación sexual sería delito. ¿Listo? Acceso carnal. La penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral. El pene por el ano, por la vagina o por la boca. O la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano o cualquier otro objeto. Ojo, hay una discriminación o una diferenciación de lo que se entiende por acceso carnal. Nosotros, en términos generales, entendemos el acceso carnal como una penetración o como una relación sexual. ¿Listo? Y sí, el acceso carnal es eso, es una relación sexual. El problema es que el acceso carnal se convierte en delictual o se convierte en tipo penal cuando le anexamos alguno de los ingredientes normativos del tipo establecidos por el legislador en estos capítulos. Y es que el acceso carnal se realice mediante violencia. ¿Listo? Mediante violencia. Segundo, de forma abusiva, con menores de 14 años, ese es el abusivo, menores de 14 años, o con
personas puestas en incapacidad de resistir o en incapacidad de resistir, que ya vamos a ver cuál es la diferencia entre esas dos. O que se realice exceso carnal violento, como es una avance en capacidad de resistir, y con menores de 14 años. Ya. Esas son los que convierte un acceso carnal en un tipo penal. Pero el acceso carnal como tal no es punible. Porque entonces si así fuera, todas las relaciones sexuales que nosotros mantenemos serían punibles. Porque es penetración del miembro viril por alguna de estas cavidades o de cualquier otra parte del cuerpo u objeto, vibradores, lo que sea, por vía vaginal o anal. Y eso no es delito. ¿Listo? Lo que es delito es si se realiza bajo alguno de esos ingredientes normativos del tipo. Esto es acceso carnal. ¿Listo? Nada más. Para el artículo del Código Penal o para efectos del Código Penal colombiano, nada más lo es. Y entonces aquí empezamos a darnos cuenta de varias circunstancias. Primero, que el ingrediente, perdón, que el sujeto activo del artículo del acceso carnal, independientemente de la modalidad que tenga, es indeterminado. Y eso quiere decir que lo pueden realizar tanto hombres como mujeres. Hombres o mujeres pueden realizar el delito de acceso carnal sobre hombres o sobre mujeres. Es decir, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo pueden ser hombres o mujeres. Profe, pero es que aquí me están hablando de penetración del miembro viril por vía anal, vaginal o oral. Claro, si nosotros hablamos de penetración del miembro viril, estamos diciendo que tiene que ser un hombre, ¿no es cierto? Pero bajo las modalidades actuales eso ya no es tan cierto. Nosotros tenemos una comunidad, que es la LGBTIQ, en donde varias de estas personas han tenido operaciones para cambiar de sexo y es posible que tengan, a pesar de ser mujeres, tengan pene, por ejemplo. ¿Listo? Tengan pene. Entonces hay que tener cuidado con esas nuevas connotaciones que nos han abierto estas nuevas comunidades, esta comunidad LGBTIQ, y que pueden hacer que una mujer pueda tener un miembro viril para penetrar a otra mujer o incluso a un hombre. ¿Listo? Ahora, miren por dónde puede ingresar el miembro viril, por vía anal. Tanto hombres como mujeres tenemos ano. Entonces eso hace que tanto hombres como mujeres podamos ser objeto de penetraciones de miembro viril. Por vía vaginal, volvemos al asunto. Si son mujeres biológicamente desde el nacimiento como mujeres con vagina, pues entenderemos que son mujeres. Pero si no lo son, sino que han llegado a tener vagina mediante algún procedimiento, pues también podremos hablar de una penetración vaginal en un hombre. Y oral, pues igualmente, tanto hombres como mujeres tenemos cavidad oral. Segunda situación, penetración vaginal o anal, volvemos a lo mismo, pueden ser hombres o mujeres, de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Entiéndase, otra parte del cuerpo humano, lengua, dedos, no sé qué más podrían llegar a introducir en estas cavidades. Mi mente no es tan plástica frente a ese tema. U otro objeto. Entonces pueden ser vibradores, consoladores, alimentos, animales, uno nunca sabe. ¿Listo? Que se introduzcan por vía vaginal o anal. En alguna clase una persona me preguntaba, profe, y si digamos es un vibrador y el vibrador se mete por vía oral, ¿habría acceso carnal? Pues no. Porque mira lo que nos dice, que el otro objeto, diferente al cuerpo humano, externo, debe ser introducido por vía vaginal o anal. Por vía oral no. No está tipificada esa situación. ¿Listo? Y no la podremos tener en cuenta y tipificarla como delito porque romperíamos el principio de legalidad frente a lo que se entiende por acceso carnal dentro del Código Penal colombiano. ¿Me entendieron el artículo 212, doctores? Sí, señora. Sí, señora. Ahora vamos a ver el acto sexual diverso. El acto sexual diverso es cualquier otra circunstancia que genere libidinosidad en el sujeto activo de la conducta. ¿Listo? Uno diría, hay cosas que no logro entender de por qué la gente obtiene placer sexual con eso. Hay cosas que para todos generan placer sexual evidente, pero hay fetiches de las personas que le generan placer sexual. Entonces, dentro de la deep web, es decir, dentro del internet oscuro,
existen redes específicamente de pornografía de partes que comúnmente no se considerarían eróticas o erógenas. Por ejemplo, pies de hombres o de mujeres. Entonces, publican fotos de los pies y uno dice, pero ¿esto qué es? O sea, ¿quién se va a excitar con eso? Estamos en la viña del Señor, todo es posible. Entonces, el acto sexual diverso implica cualquier acto de contenido sexual que genere libidinosidad o placer sexual para el sujeto activo de la conducta. No se necesita que para el sujeto pasivo lo tenga. ¿Listo? Y tendrá que demostrar la fiscalía que eso generó placer sexual en el sujeto activo. Es muy importante tener en cuenta que el acto sexual diverso no se retiene o no se circunscribe únicamente a los actos de tocamiento o como normalmente nosotros los denominamos manoseos, ¿listo? Sino que los actos sexuales diversos pueden incluir conductas no físicas como exhibición de genitales a la víctima, es decir, el sujeto activo se desnuda frente a ella o le exhibe sus genitales porque eso le produce placer a él, mira que no la está tocando, o la obliga a desnudarse a pesar de que nunca la toca o lo toca, o que presencia actos de contenido sexual sin que exista tocamiento con la víctima. Todas estas circunstancias pueden llevar a que estemos frente a un acto sexual diverso al acceso carnal que vimos anteriormente. Tanto el acto sexual como el acceso carnal se encuentran contenidos dentro de ese primer grupo que veíamos de delitos sexuales que se refieren a los de violación dentro del Código Penal. ¿Listo? Doctor Edilberto, señor. Gracias. En ese tipo de caso, ahí ya se requeriría de un profesional idóneo que determine ese tipo de psiquis, llamémoslo así, de la persona, porque tú acabas de decirlo, uno no sabe quién tiene ese tipo de fijación, llamémoslo así, se requeriría de un perito para esto, para determinar o establecer ese tipo de conducta. Ok, recordemos una cosa, y es que en Colombia no existe tarifa legal probatoria, es decir, que no existe una única manera de probar las cosas. Tú puedes probarlas de cualquier manera. Por ejemplo, si llamas al círculo social con el que se relaciona el sujeto activo de la conducta y dicen, sí, él siempre ha tenido o ella siempre ha tenido un fetiche con tales cosas. Con eso será suficiente para demostrar que obtiene libidinosidad de esta clase de actos que comúnmente no generarían libidinosidad en la mayoría de las personas. Pero no necesitaríamos un perito. No se necesitaría per se un perito, sino que por cualquier medio puedes probar cualquier hecho. ¿Listo? Doctora Vanessa, señora. Doctora, en este sí podríamos enmarcar entonces el tema de introducir oralmente de pronto el consolador o algún tipo de... Exactamente. Sí, señora. Y aquí quiero ser muy enfática en algo. Y es que ustedes me escuchan decir a mí, no es que la profe está diciendo que tanto hombres como mujeres pueden realizar un acceso carnal. Y es cierto, por las circunstancias que les enseñé. Pero bajo personas que biológicamente nacieron con el sexo de hombre o mujer. Vuelvo y digo, ojo con lo que estoy diciendo. Biológicamente nacieron con esos genitales más bien. Hermafroditas. No. No hermafroditas porque no tienen los dos, sino por ejemplo, ustedes y yo que nos identificamos sexualmente con nuestro género de la misma manera que tenemos nuestros genitales. Es decir, yo nací con genitales de mujer y me identifico como mujer. Ejerzo mi sexualidad como mujer y específicamente me relaciono con parejas del sexo opuesto porque soy heterosexual. ¿Listo? Estamos hablando de este grupo específico, de hombres que nacieron con genitales de hombres y a los que les gustan las mujeres, para que me entiendan, de mujeres que nacimos con genitales de mujeres y nos gustan las mujeres. ¿Listo? ¿Transexual no sería, doctora? No. Estoy hablando es que no quiero utilizar una palabra que pueda herir a alguien porque decir que son normales o anormales ya generaría una segregación. No, estoy refiriéndome a personas heterosexuales, ¿ya? Heterosexuales
que se identifican de la misma manera que tienen sus genitales, porque es que eso es lo que hace que cambien, ¿no? Entonces yo nací con genitales de mujer, pero no me siento mujer, me siento hombre. Eso ya es otra modalidad diferente en donde yo no me identifico con los genitales que tengo. Listo. Esa es parte de la comunidad. Ese no Nosotros los que sería O sea que uno tiene gusto homosexual. por No, tienes eso sería como homosexualismo. O sea, tiene el mismo cuerpo, sea, tiene no el lo mismo- cambia, el no lo gusto por su mismo modifica, género. pero tiene el gusto por el mismo género, homosexual. Bien Sí, sea gay o bien sea lesbiana. exacto, pero esas son otras personas. Yo estoy hablando de los que Hombre, nos identificamos de las maneras que vinimos, para que me entiendan. ¿Listo? Que hacemos las cosas que considera el resto del mundo normales. ¿Listo? Para que no digamos susceptibilidades de la comunidad, porque no es el interés. No es que usted sea normal por ser parte de la comunidad, sino de lo que de costumbre hemos venido haciendo. Y es que si usted nació con senos y vagina, usted es una niña y se identifica como mujer, y entonces a usted le tienen que gustar los hombres. ¿Listo? Los que cumplen ese régimen y los hombres que nacieron con pene se comportan como hombres y les gustan las mujeres. Esos dos grupos, para que me entiendan, ¿listo? Así, en la comunidad como tal se les identifica como homosexuales. O sea, es el mismo género, tiene el mismo, o sea, no modifican nada de su cuerpo, se identifican como hombres o como mujeres, pero con el gusto emocional hacia su mismo género. Sí, No, Jeffrey, la tienes doctora toda la está razón. hablando Es un grupo. La profe Sí, quiere pero yo no decir hablo el diseño. nadie de la Ah. comunidad. No estoy hablando de ninguno de los aspectos de Ella la no quiere comunidad. especificar. Hablando de la conformación física del cuerpo de las personas. Doctora, ¿Listo? Estoy hablando de eso, no estoy hablando de nadie de la comunidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo que soy mujer, me identifico como mujer y me gustan los hombres. Uno de ustedes, un hombre que se identifica como hombre y le gustan las mujeres. Viene un día a mí que tenemos una relación y me dice, es que tal persona me violó, esta mujer me violó. Que ese cuento se lo echan a uno, ¿no? Cuando son heterosexuales e infieles, le dicen a uno, es que ya me violó porque yo estaba medio borracho, medio dormido, medio no sé qué. Ojo, una mujer sí puede violar a un hombre, pero no lo viola haciendo que él la penetre a ella. Porque si él la penetró a ella, ¿quién accedió carnalmente a quién? El hombre. Pues el hombre a la mujer. Ella no lo violó. Si ella lo violó, fue porque ella lo accedió carnalmente. Y si es un hombre, solo hay un lugar por el que lo pudo haber accedido. Entonces, si la pareja viene, le dice a usted, es que ella me violó, corran a medicina legal porque pobre hombre. O sea, fue accedido por vía anal por una mujer, que es plenamente posible. Ya sea porque la mujer tenía pene o porque ella utilizó un vibrador para accederlo a él carnalmente. Eso es una violación realizada de una mujer a un hombre. ¿Listo? Pero ese cuento de que tuvimos relaciones sexuales, pero fue porque ella me violó, eso no funciona así, porque si él la penetró a ella, no hay acceso carnal. ¿Listo? Tal vez hay acto sexual diverso, pero no acceso carnal. Doctor Bonet, señor. yo le iba a decir dos cositas, doctora. Señor. Pues es que hay dos, por ejemplo, el tema que tocaba Sebastián, hay dos cosas diferentes. La orientación sexual y la identidad sexual. A lo que se refería Sebastián es a la orientación sexual. Soy hombre, me identifico como hombre, pero me gustan los hombres, mi orientación sexual es homosexual. La identidad sexual, pues soy hombre, pero no me identifico como un hombre, me identifico como una mujer. Entonces esa es la identidad sexual, a diferencia de la orientación sexual. Y el género, que también es diferente, ¿no? Le iba a hacer una pregunta. Dime. O sea, pues no se tipificaría como acceso carnal, pero me preguntas cómo se tipificaría. Por ejemplo, si hay, digámoslo así, una coacción insuperable, es decir, si una mujer le dice a un hombre, si usted no me hace el amor, entonces va a pasar X.
por poner un ejemplo descabellado, le mató a su mamá. Entonces, pues no hay acceso carnal porque pues Sí hay el acceso hombre, carnal, lo que pasa es que no hay es tipo penal. exacto, no está tipificado ese acceso carnal, no es ni violento ni abusivo, y a quien se accede es a ella, pero hay una coacción insuperable hacia el hombre para realizar ese acceso carnal con ella. ¿Ese delito se podría tipificar? Sí, claro, se puede tipificar como constreñimiento ilegal. Sí, pero Pero no eso es un tiene un... delito sexual, ¿no? Sí, Constreñimiento ilegal. Cuando a ti te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer. tratándose de que el acto es de índole sexual, lo que están haciendo, porque el constreñimiento frente al acceso carnal pues tiene una pena chimba. Perdón por la palabra, una pena suave. Perdón por la pena. Perdón por lo coloquial. Sigue. Tiene una pena muy suave. Entonces, pues ese ejemplo que usted decía que los hombres infieles, pues puede existir, por ejemplo, ese tipo de coacción. El tipo era infiel, quiso parar y dijo, yo no sigo con usted. Y la vieja le dijo, pues si no lo seguimos haciendo, yo le cuento a su mujer, por ejemplo. Es constreñimiento ilegal. Exacto, pero Es entonces hay constreñimiento una ilegal, porque coacción, volvemos a lo constreñimiento mismo, ilegal. a la misma situación de las mujeres, ¿no? O sea, que lo analizábamos hace unas clases incluso y decíamos, es que estamos en deuda para constituir tipos penales de ese estilo, que es una sextorsión, que es el sexting, extorsión sexual, ¿listo? No económica, sexual. Eso ocurre independientemente de que sean hombres o mujeres. Ese caso que tú estás diciendo estaría en curso en esa situación, pero en el tipo penal no existe en Colombia. ¿Listo? Y le quería, pues, bueno, o espero a que usted hable de la incapacidad de resistir para hacerle esta pregunta. Listo, vale, doctor, porque se nos va a acabar el tiempo. Listo. Entonces, acto sexual, acceso carnal. Ahora, vamos a hablar, antes de esto, también un segundo. Acá. De los ingredientes normativos del tipo bajo los cuales consideramos que existe tipo penal. Lo que les digo, el acceso carnal y el acto sexual como tal no son punibles. Es decir, si nosotros lo realizamos entre personas mayores de edad, entre adultos, sin ninguna coacción de ninguna especie, son conductas plenamente sociales, amorosas, cariñosas o expresiones de sexualidad que no son ilegales. Cogerle un seno a su esposa, que su esposa le coja a usted el pene, etcétera, etcétera, dentro de un contexto de una relación sexual consentida, está bien. Serían actos sexuales, ¿listo? Diversos al acceso carnal. Y esos no serían punibles. Pero si se realizan aún dentro de una relación sentimental e incluso dentro de un contrato de prostitución, usted contrata a una prostituta o a un prostituto, ¿listo? Y realiza la conducta sexual bajo alguno de estos 4 ingredientes normativos del tipo, se convierte en delito. No quiere decir que porque su novia, su novio, su esposa, su esposo, la prostituta que usted contrató o el prostituto que usted contrató, no pueda decir que no desea la relación sexual. Si dice que no la desea y usted lo obliga o la obliga mediante violencia, estaremos frente a una conducta sexual. Si usted aprovecha que es menor de 14 años, estaremos frente a una relación sexual, así el menor de su consentimiento. Si usted lo realiza bajo una persona que está en incapacidad de resistir o a la que usted puso en incapacidad de resistir, estaremos frente a una conducta punible. ¿Listo? Vamos a ver ahora los ingredientes normativos del tipo que acabamos de mencionar. No, Lo primero, una preguntita, ¿por qué siempre aparece hasta los 14 años y no aparece hasta los 17? ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Ah, ok, gracias. Ok, lo primero es que la violencia en los delitos sexuales es diferente a la violencia que nosotros vimos en el delito de hurto, que decíamos que era la vis compulsiva y la vis efectiva, ¿no es cierto? La violencia en delitos sexuales se utilizó de esa manera hasta hace unos años. ¿Por qué?
Porque luego se creó el 212A del Código Penal, en donde el legislador estableció específicamente lo que se entiende por violencia en delitos sexuales. Entonces, hasta el año 2014 utilizábamos la denominación de violencia biscompulsiva y bisefectiva, igualita que en el hurto lo utilizábamos en delitos sexuales. Pero a partir de la expedición de la ley 1719 de 2014, se empezó a aplicar el 212A para entender qué es violencia dentro de un contexto de un delito sexual. Y nos dice, se entenderá por violencia el uso de la fuerza, la amenaza del uso de la fuerza, la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la detención ilegal, la opresión psicológica, el abuso de poder, la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento. Todo esto constituye violencia. ¿Listo? Y se aplica específicamente a los artículos 205 y 206 del Código Penal, que se denominan acceso carnal violento, el 205, y acto sexual violento en los términos del artículo 206. Para estos dos artículos se utiliza el 212A para explicar la violencia y la Fiscalía debe especificar cómo fue la violencia. Fue el uso de la fuerza, fue la amenaza del uso de la fuerza, fue física, fue psicológica, cómo fue que lo hizo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto es violencia frente a relaciones sexuales, de actos sexuales o de accesos carnales con violencia. Ahora, aquí, precisamente, no sé quién fue el que me habló hace un momento de 14 y 17 años. Vamos a hablar de por qué se considera desde los 14 años o de los 14 años hacia abajo, porque con 14 cumplidos ya es distinto. ¿Listo? ¿Qué se entiende por abusivo con menor de 14 años? Que es el otro ingrediente normativo del tipo específico contenido en el Código Penal colombiano. Esta es una presunción de iure. No admite prueba en contrario y es peor que una presunción de derecho. ¿Por qué? Porque no solamente no admite prueba en contrario, sino que la Corte ha elevado al punto de decir que ni siquiera admite discusión. Ni discusión. ¿Cuál es la presunción? La que ven ustedes en el inciso segundo de lo que está en el tablero, que dice que se presume la incapacidad del menor de 14 años para determinarse y actuar libremente en el ejercicio de su sexualidad, pues ha sido valorado que las personas menores de esa edad no se encuentran en condiciones de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su personalidad el acto sexual debido al estado de inmadurez que presentan sus esferas intelectiva, volitiva y afectiva. Es decir, eso fue desde más o menos en 1994, no, desde 1994 la Corte la asumió en la jurisprudencia, pero estaba en el código desde 1936, ¿listo? Y es ratificada en el año 2000 con la expedición del nuevo Código Penal. Y dicen, los menores de 14 años, hombres o mujeres, menos de 14, no de 14 años cumplidos en adelante. Los menores de 14 años no tienen la madurez para asumir una relación sexual, de ninguna manera, ni física, ni psicológica, ni nada. Así que si el menor o la menor, niño o niña, le dice a usted que desea, que se muere, lo busca, se enamora, mejor dicho, se le empelota. Nada de eso es válido. Porque ese consentimiento de ese menor está viciado según la Corte. Yo soy una de las personas que no está de acuerdo con la presunción de iure en el país. Tal vez en una época era cierta. ¿Listo? Pero no se puede aplicar al rasero automáticamente solo por la edad. Me explico. Si yo tengo 13 años, 11 meses y 29 días el día de hoy, soy completamente inmadura sexualmente. Pero mañana amanezco siendo madura. Sí. O sea, ¡pum! El tiempo me volvió madura de un día para otro. No puede ser que la simple determinación de cumplir 14 años te vuelva automáticamente maduro. ¿Listo? No lo concibo de esa manera. Lo segundo, hay una aplicación de una presunción que no es la iure, es de iure, que se ha venido aplicando en otros países, como en España, que se llama la presunción iuris tantum. La presunción iuris tantum, yo pues he sido
una de las partidarias en el país de que se aplique, se modifique esta situación, dice que no se puede valorar o establecer la incapacidad de resistir o el abusivo con menores de edad solamente por su edad, sino que se necesita un dictamen específico para determinar si este niño o si esta niña realmente entiende lo que es una relación sexual y asume las consecuencias de eso. Porque es que, ¿qué hace que tú seas maduro sexualmente? Que tengas una sola pareja, pues siendo así hay viejas de 80 años que nunca fueron maduros sexualmente. Que entiendas que puedes quedar embarazada o puedes dejar a una niña embarazada o puedes contraer una infección sexual de carácter sexual. Eso es lo que hace que tú seas maduro sexualmente. Si un menor de 14 años o de menos de 14 años a estas alturas del partido, que es lo que estamos viendo en la sociedad colombiana y en la sociedad mundial, sabe y entiende eso, no puede seguir siendo que los 14 años determinen la madurez. Tenemos niños de 12 años, niñas de 13 años que entienden perfectamente una relación sexual y que nos pueden dar cátedra a nosotros, incluso no solamente de relaciones sexuales como tal, sino de formas de protección, de medios de protección frente a actividades sexuales para no contraer enfermedades de transmisión sexual o para no resultar en un embarazo no deseado. Entonces, la presunción juris tantum dice, no se puede tener en cuenta solo la edad del menor. Hay que establecer y determinar en un caso en concreto, es posible que la defensa ponga en tela de juicio la madurez del menor, que se discuta. En el país actualmente, si usted como defensor dice, óigame, espéreme, pero es que esta niña tiene 13 años, pero ya tiene 2 niños, por ejemplo, ya tiene 2 bebés, o ejercía la prostitución, o se dedicó a seducir a mi cliente de alguna manera, o este niño lo realizó. Si usted dice eso, automáticamente el juez lo manda a callar, le cae el Ministerio Público encima, el apoderado de víctimas, porque usted está revictimizando y la presunción es jure de jure. Usted no puede ni siquiera discutir la incapacidad del menor. No lo puede ni nombrar. O sea, obstaculizan a la defensa con esta presunción y olvidan la realidad nacional. Entonces, esta presunción debería cambiarse de iures et de jure a iuris tantum. Ojo, de 14 años cumplidos en adelante, y menores de 18, o de 14 años hasta los 99 o 100 años, se aplican los otros ingredientes normativos del tipo, no este, no el de abusivo con menor de 14 años, sino se aplican el de violencia o el de incapacidad de resistir o con persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Listo? Ya sea para accesos o para actos, manoseos, exhibiciones, lo que sea, la presunción iure et de jure de abusivos con menor de 14 años no admite ni siquiera discusión. Doctora Vanessa, señora, nos queda un minuto de clase. Doctora, qué pena, pero ¿qué ocurre cuando el sujeto activo es el menor de 14 años? Y está accediendo pues, a una persona menor. Ok, si los dos son menores de 14 años, los dos escapan de la afectación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad civil o la responsabilidad penal para adolescentes está establecida de los 14 años hacia arriba. Si el menor tiene más de 14 o 14 cumplidos, podrá ser objeto de sanción por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, a pesar de que él tiene 14 también, o 15 o 16 o 17, dentro de esa jurisdicción, ¿listo? Pero si los dos son menores, no hay forma de punibilizar la conducta. ¿Listo, doctora Vanessa? Doctora. Doctora Qué Vanessa. pena. Sí, señora. Listo. Ahora, quiero que tengan en cuenta esto. Hay un delito que no es sexual, que se ha venido utilizando, que es la injuria por vía de hecho. La injuria por vía de hecho se viene utilizando para tocamientos de carácter fugaz en genitales o zonas erógenas de la piel de mayores de edad. Me explico. Mujeres u hombres que son manoseados en Transmilenio, que usted vaya caminando por la calle, le suban la falda, le cojan la cola o le cojan la cola por la calle o lo que sea, eso no es una conducta sexual, no es acto sexual ni violento porque no hay violencia,
ni abusivo porque usted no tiene menos de 14 años, ni abusivo porque usted no está en incapacidad de resistir, ni abusivo porque a usted no la pusieron en incapacidad de resistir. No hay forma de tipificar eso como delito sexual. Entonces se ha venido tipificando como injuria por vía de hecho. Los manoseos en Transmilenio se utilizan como injuria por vía de hecho. ¿Listo? Pero, ojo, incluso los besos robados en algún momento, ¿no? O sea, que me cogió, yo estaba bailando y me cogió la cara y me besaba y listo. Si usted denuncia eso, será injuria por vía de hecho porque usted es mayor de edad. ¿Listo? Hombre o mujer. Pero ojo con los menores de edad. Así sea un beso, un tocamiento fugaz por encima de la ropa. Si son menores de 14 años, el delito no es injuria por vía de hecho. Es acto sexual abusivo con menor de 14 años. No olviden eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque de eso depende su parcial. Doctores, hasta aquí quedamos el día de hoy. Si Dios quiere, el lunes retomamos con delitos sexuales y vemos los demás ingredientes normativos del tipo y hacemos el análisis del dictamen médico legal sexológico. ¿Listo? Mis doctores queridos, como siempre es un gusto. Gracias a Dios nos aguantaron los datos. Dios los bendiga. Tienen parcial. El parcial lo cuelgo ahorita en plataforma. Ya lo tienen en WhatsApp de todas maneras. Tienen hasta el día domingo. No, perdón, tienen el día domingo para entregarlo, de 12 a 12 y cuarto, por favor, tengan cuidado que no se les pase el tiempo, que no tengan problemas porque después de 12 y 15 no les recibo a nadie, ¿listo? Y ya saben, no exoneramos ahorita porque no se pudo, pero queda doblemente exonerados para el final, ¿listo? Doctora, muy Profe, ¿ya va el tercer punto? Sí, va el tercer punto. Antes de que se me olvide, los doctores, Juan Efrén Mesa. Señora. ¿Y ella? El doctor Pedro. Oscar. ¿Oscar qué es? Abadía. Oscar Abadía, la doctora Luz Marina que trabajó contigo, la doctora Laura Villamizar, el doctor Pedro Bonet. Pedro Bonet y la compañera que trabajó contigo hoy fue Luisa Luisa, Tobías. doctora. y Luisa. Ustedes están exonerados por participación en clase del segundo parcial. ¿Listo? Y el doctor Sabogal, creo. Doctor Sabogal, la doctora Luisa. Muchísimas gracias. Listo. Doctores, entonces así quedamos. El resto quedan acumulados para el final. Los últimos serán los primeros beneficiados, aquellos que sean Muchas gracias, exonerados. profesora. Gracias, doctora. Buen fin de Estén muy bien, me semana. acuerdo. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, que esté muy bien.